tareas. Y bueno, tengo aquí conmigo a Raúl y a Alejandro Pequeño, que nos van a hablar de procesos de automatización. Y vamos a empezar contigo, Raúl, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Y bueno, últimamente estás trabajando bastante con cosas muy chulas, la verdad. Cosas casi todo de Big Data, ¿no? Parte de la demo esta mañana también empezó con un experimento contigo, ¿no? Con Generative Engine. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues sí, realmente empleo gran parte de mi tiempo en proyectos que tienen que ver con tiempo real y con Big Data, que quizás han sido tecnologías que históricamente han quedado fuera, ¿no?, del nicho del profesional GIS, pero es verdad que en los últimos tiempos, con los nuevos productos y tecnologías que tenemos dentro del sistema GIS, pues se han convertido en unas tecnologías que están al alcance pues, de prácticamente todos. Sí, bueno, hoy no nos hablas de esa parte en concreto, es más automatización, ¿no? Sí, relacionado porque, bueno, al final es automatización orientada a grandes volúmenes de datos, ¿no? Por poneros un ejemplo, si una empresa, una organización tiene una flota de vehículos, pongamos 100, que es un volumen no muy elevado, y esos vehículos están dando información de posición constantemente, a lo largo de un año pues acabaremos con millones o decenas de millones de datos, ¿no? Incluso en muchos casos no están dando únicamente su posición GPS, ¿no?, sino que están dando otra información de sensórica conectada que lleva el vehículo. Pues bien, con las arquitecturas tradicionales con las que estamos acostumbrados a trabajar, es difícil analizar esos volúmenes de datos o puede ser incluso imposible, ¿no? Entonces, hoy lo que vengo es hablaros de una nueva tecnología, de unas nuevas arquitecturas, ¿no?, que nos permiten manejar estos volúmenes de datos. Os voy a hablar en concreto de Yonalytics Engine. Bien, como os comentaba, Yonalytics Engine es una librería, un producto de Esri para Apache Spark, es una librería dirigida fundamentalmente a ingenieros de datos y a científicos de datos, ¿no?, que están acostumbrados pues eso, a trabajar con volúmenes de datos muy grandes y necesitan pues, capacidades analíticas avanzadas de tipo espacial y temporal, ¿no?, las que damos con nuestra tecnología. Esta imagen que tenemos aquí primera muestra un ETL tradicional, ¿no?, un proceso de automatización al que estamos acostumbrados a trabajar todos en nuestro día a día, ¿no? Tenemos una serie de datos que normalmente suelen ser datos que están en bases de datos o en geodatabases, fundamentalmente sistemas transaccionales. Y por otro, en segundo lugar, tenemos un nodo, un núcleo de procesamiento, ¿no?, que suele ser un nodo físico sobre una máquina virtual, que puede ser nuestro escritorio o incluso puede ser un servidor, ¿no?, donde ejecutamos el procesamiento. Y finalmente tenemos los datos transformados, los resultados que obtenemos en el ETL, que mayoritariamente son también bases de datos o geodatabases, ¿no? Con Spark la aproximación es totalmente diferente, ¿no?, en estas arquitecturas. En cuanto al diagrama, sí, pero la implementación de arquitectura es muy diferente. En primer lugar, tenemos los datos que no vienen mayoritariamente o casi nunca vienen de bases de datos, sino que vienen de data lakes, ¿no? Data lakes orientados pues eso, a gestionar, están preparados para manejar grandes volúmenes de datos. Y seguidamente, en vez de tener un nodo de procesamiento físico, tenemos un número X de nodos de procesamiento. Si necesitamos más capacidad, más nodos. Si necesitamos menos capacidad, menos nodos, que es lo que se conoce como el clúster, ¿no?, que es lo que veis aquí, el clúster, esa cajita que está englobando 4 nodos de procesamiento. Y finalmente, las salidas, estos datos transformados no suelen ir mayoritariamente a bases de datos como las anteriores, transaccionales, no, sino que en muchos casos esos resultados van a otros procesos dentro de pipelines de Big Data, pipelines analíticos de Big Data, no mucho más grandes. O también, en muchos casos, a bases de datos analíticas, bases de datos que se usan como fuentes para luego herramientas de Business Intelligence. Aunque también podemos, obviamente, si nuestros resultados los necesitamos en una geodatabase, pues los podemos persistir en una geodatabase. Vale, esta arquitectura a nivel físico es lo que veis, aquí, ¿no? Tenemos un nodo que es el driver o el master que controla el clúster y luego tenemos una serie de nodos, los workers o los esclavos, que son los que ejecutan las tareas, ¿no?, de manera distribuida. Y muy importante, en el medio tenemos el Cluster Manager. El Cluster Manager es una capa de software que coordina la comunicación entre los nodos, es decir, comunica el hardware, ¿no?, entre los distintos sistemas de hardware que tenemos.
Este Cluster Manager, a la izquierda veis 3 ejemplos de Cluster Manager muy populares, ¿no? Que os sonarán probablemente Apache Mesos, Hadoop Yarn y Kubernetes, ¿no? Cualquier clúster de Spark que funcione con uno de estos Cluster Managers también va a funcionar con Yonalytics Engine. Es decir, si tenemos este Cluster Manager, sabemos que Yonalytics Engine va a funcionar dentro de ese clúster. Esto nos da la facilidad de tener nuestro clúster con Yonalytics Engine desplegado bien en entornos de nube pública o en nuestra infraestructura on-premises. Veis aquí la plasmación de esta arquitectura, ¿no?, que yo tengo con la que voy a trabajar ahora y con la que voy a ejecutar mis analíticas, ¿no? He utilizado MR, es el servicio de clústeres de Spark que tiene AWS de Amazon, ¿no? Y veis ahí la configuración. Tengo un nodo master y tengo 7 nodos de procesamiento en máquinas de este tipo, ¿no? M5 XLarge de AWS. Son máquinas con unos requisitos, unas capacidades de hardware intermedias, ¿no? 16 GB de RAM, 4 virtual CPUs, es decir, no usan GPU. Tendríamos la posibilidad de usar máquinas con mayor capacidad de procesamiento si fuese necesario. Bien. A continuación ya voy a ir a lo interesante, ¿no? Voy al código, vamos a ir al código. Veis, esto es un notebook en Jupyter Lab que tiene el clúster que he creado en MR adjunto, ¿no? Es decir, el procesamiento se va a ejecutar contra el clúster. Y muy importante, el kernel que usemos en el notebook tiene que ser PySpark. Imaginaros, si nosotros normalmente tú haces un notebook y lo que usas abres un kernel de Python. Ese kernel de Python no puede aprovechar estas capacidades de computación no distribuida que te da Spark. Bien, en primer lugar, como habéis visto, si habéis estado en la mañana, ¿no?, necesitamos importar una serie de librerías, las tradicionales, no voy a entrar en más detalle, incluidas las de Yonalytics. Y para seguir, bueno, tengo que registrar con mi usuario y contraseña Yonalytics para poder utilizarlo, decirlo que el registro online se realiza, valga la redundancia, contra el GIS Online, pero también tenemos la posibilidad, si trabajamos en un entorno desconectado, de utilizar un fichero ECP, es decir, no necesitaríamos ningún tipo de conexión a Internet en el caso de que nuestros datos tuviesen muchas restricciones de seguridad, etcétera, ¿no?, en entornos cerrados. ¿Vale? Ejecutamos y a continuación ya podemos empezar a realizar analítica con la librería. Siguiendo también en la línea de la demo de la mañana, vamos a trabajar con ficheros de posición ICE. Como ha comentado Oliver en la mañana, estos son, por decir de algún modo, el GPS de los barcos, ¿no? Tienen una información de latitud, longitud, tiempo, el tipo de barco, etcétera, ¿no? Lo que veis aquí es una muestra de los datos que voy a procesar, ¿no?, que es lo que os enseñaré ahora a continuación. Vale. Hemos procesado un mes de datos. Originalmente estos datos, como están fuera de este entorno Big Data, ¿no?, son datos que están en formato CSV. Cuando los subimos al Data Lake, en el Data Lake solemos trabajar con un formato que se llama Parquet. Es decir, podríamos decir que Parquet es el equivalente al CSV cuando nos vamos a los Data Lakes. De modo que los datos originales, que eran unos 50 gigas, cuando los hemos subido al Data Lake, se han reducido a 10 gigas. De manera que ya tenemos una reducción, ¿no?, importante al usar el Data Lake. Cada uno de estos ficheros tiene más de 10 millones de posiciones de barcos, para que os hagáis una idea de las magnitudes que estamos manejando. Bien, pues lo que hacemos es simplemente creamos un data frame de Spark, que es el código que veis aquí, donde los puntos más importantes es aplicarle una función que nos dice que 2 campos de ese fichero columnar de Parquet corresponden a la latitud y la longitud, que están en el sistema EPSG 4326, y le digo al data frame, para que Yonalytics lo sepa, que ese nuevo campo shape es el de la geometría. Con el tiempo, algo similar. Tengo una fecha con un formato, pues le digo que esa fecha va a ser la que se use para la componente temporal, de manera que este data frame está habilitado espacio-temporalmente. Cualquier operación analítica que realicemos con Yonalytics Engine no necesitamos ya decirle cuál es el campo de geometría y cuál es el campo de tiempo, porque ya se lo hemos definido. ¿Vale? Voy a ejecutar para que veáis un poco, tengáis una idea de las magnitudes, en qué magnitudes nos movemos. Esto está cargando 300 millones de registros, más de 300 millones de registros en el clúster de Spark. Spark trabaja en modo in-memory, es decir, la información
se carga en memoria. Entonces, este proceso que está haciendo ya va a terminar antes de que haya acabado yo mi discurso. En 13 segundos ha cogido todos esos 300 millones, exactamente 317 millones de registros, casi 318 que veis aquí, y 28 columnas, los ha cogido, los ha cargado en la memoria del clúster. De manera que ahora ya mi procesamiento se va a realizar in-memory y distribuido, lo que agilizará enormemente las tareas. Voy a empezar con una serie de... Bueno, este es el contenido para que veáis cómo es no deja de ser el data frame, ¿no? El resultado. Como os comentaba, pues aquí tenemos esos dos campos, ¿no? Aquí tenéis las coordenadas, latitud, longitud, los puntos y el campo de fecha. Pero bueno, esto no es muy relevante. Vale, voy a realizar una serie de tareas de análisis de más sencillas a más complicadas. Lo mismo, para que veáis ya no solo la facilidad en cuanto a la programación y a la ejecución de esto, sino el ahorro de tiempo, ¿no? Que podríais tener en vuestras tareas. Entonces, quiero trabajar en coordenadas planas, una simple proyección, ¿no? de 4326 de latitud longitud a planas en Web Mercator. Ejecuto. ¿Vale? Y mientras estaba ejecutando, os comento que veis, Spark trabaja en un modo que se llama Lazy Execution, es decir, las tareas no se ejecutan hasta que realmente necesito un resultado. Es muy listo el sistema, ¿no? Entonces, si yo simplemente le ejecuto esta línea de software, esta línea de código, y le digo que me proyecte, como el data frame proyectado que veis aquí, no estoy haciendo nada con él, no lo va a ejecutar. Cuando lo ejecutas, cuando le pido un count de las filas. Por eso tengo ahí el count, ¿no? Para que se fuerce la ejecución. Ya habéis visto que ha hecho la proyección y el contado de filas en 13 segundos. Imaginaros esto en un entorno tradicional, en una arquitectura de máquinas virtuales tradicional. Como comentaba, ha proyectado casi 318 millones de registros. Veis que esta sintaxis que estoy usando es una sintaxis de modo Python, ¿no? Con funciones de Python, pero si alguien se siente más cómodo, tenemos la capacidad que veis aquí de ejecutarlo con SQL. No lo voy a ejecutar, el tiempo de ejecución pues, es similar. ¿Vale? Y aquí veréis el resultado, ¿no? Pues es lo mismo. Bueno, estas son las coordenadas, pero aquí ya veréis el mismo data frame anterior, donde ya he proyectado en Web Mercator, lo que comentaba, pues 12-13 segundos ha tardado. ¿Necesito más rendimiento? Más nodos de clúster. Vale, siguiente tarea, voy a hacer los bin hexagonales, que los he hecho esta mañana, pero para que lo veáis un poco más en detalle el código. ¿Vale? Voy a darle ya a ejecutar y os voy explicando. Tengo el data frame proyectado, que lo tenéis aquí se ve, ¿no? Y tengo el data frame que va a tener el resultado, ¿no? Y lo que voy a hacer es aplicarle esta función aggregatePoints, que me haga una agrupación por bins, ¿no? Y el tipo de los parámetros. Quiero que sean bins hexagonales, que la unidad sea metros y el tamaño del bin sea de 10.000 metros, es decir, de 10 kilómetros, ¿no? Y a continuación pues hago el conteo. Mientras ejecuta, comentaros que, bueno, como ya estaréis acostumbrados, no solo las herramientas de desarrollador, pero las herramientas de desarrollador espacialmente están ampliamente documentadas en Internet, ¿no? Es una gran ayuda, no solo a nivel de descripción de la herramienta en gran detalle, obviamente los parámetros de entrada, los parámetros de salida, pero también muy importante, tenemos ejemplos de código, ¿no? Aquí veis ejemplos de código, de manera que yo cojo una herramienta, no tengo que partir de cero, ¿no? Me copio el snippet de código y puedo empezar a modificarlo. ¿Vale? Bueno, está ahí todavía en ello, pero ya para que veáis el tiempo ahora que ya estará a punto de terminar. Mira, justo, ya, bueno, como habéis visto, ha tardado 1 minuto y 5 segundos. Se mueve en el orden de magnitud de 57, 1.5, 1.10. Ha generado esa agrupación de bins hexagonales a partir de 300 millones de registros y ha generado 17.000 agregaciones hexagonales que se representan por el count, es decir, el número de puntos que caen dentro de cada hexágono. Existen otro tipo de variables que podría meter, la varianza, otro tipo de estadísticos, ¿no? Que podéis estar interesados en ellos. Nada, el siguiente ejemplo es similar, no lo voy a ejecutar, el tiempo que tarda, mira, aquí ya lo habéis ejecutado previamente, 55, es aproximadamente igual, y en este caso tengo 1000 celdas de 1000, o sea, es decir, en este caso tenemos 726.000 agregaciones, en el caso anterior 17.000. Como comentaba, esto tarda 1 minuto, pero si en mi caso necesito para un proceso que se tiene que ejecutar en un tiempo X porque tengo muchos pasos, pues le meto más hardware, ¿no? Le meto más nodos o más capacidades a las máquinas o ambas cosas. ¿Vale? Como estamos en un entorno de notebooks, puedo usar librerías tradicionales de Data Science combinadas con Analytics Engine, o sea, librerías
con su capacidad pura, pero la librería es que GeoAnalytics Engine enriquece y le da mayor capacidad, ¿no? Este es un ejemplo de la agrupación que tenemos antes de 10 kilómetros, ¿no? Con Matplotlib, como lo veríamos, como comentamos, el count, que es verdad que aquí no hay patrones claros, pero cuando nos vamos al de 1 kilómetro, ya vemos por dónde se están moviendo los barcos, ¿no? Y lo que es relevante, también interesante, es lo que os he comentado. He combinado una capa del Living Atlas, que son los límites de países, se lo he enriquecido, vamos a decir, he enriquecido Matplotlib con esa capa, ¿no? De manera que estoy haciendo un Matplotlib, pero con tema añadido de GeoAnalytics Engine, de manera que tenemos esa información que nos da contexto y que puede ser muy relevante a este nivel. Es verdad que cuando trabajamos con estas tecnologías, esta visualización es más en modo debug, ¿no? Para ver que los resultados que estoy o mi proceso que estoy creando funciona, ¿no? No es realmente para obtener esto como un resultado final, que lo veremos un poquito más adelante cómo es el proceso, ¿no? Vale. Bueno, y en cuanto a analítica, tengo una tercera porque esta es una analítica que sería muy típica de hacer en Pro o en un servidor, pero bueno, con software de escritorio, ¿no? Pues es similar a un caso de la mañana. Yo tengo un vertido, ¿no? Entonces, lo que quiero es hacer un análisis de vertido. Pues, por un lado, quiero filtrar qué barcos son tankers, son barcos que pueden tener una fuga de fuel oil o petróleo, vamos, líquidos, y luego la zona de interés donde se ha producido el vertido, ¿vale? Que es lo que está haciendo aquí. Veis que se hace sobre el data frame, le hago un filtrado primero alfanumérico por los tankers, de manera que de esos 320 millones de registros ya me voy a quitar unos cuantos. Seguidamente le hago un filtrado espacial, que aquí veis el bounding box y tenemos las funciones de intersección espacial, ¿no? Hago ese filtrado y finalmente lo que voy a hacer es reconstruir para esos tankers en esa área determinada, voy a reconstruir los tracks, ¿no? De manera que ya he acotado mi rango de actuación y ya tengo una información que es mucho más fácil de manejar ya en un entorno pues no Big Data, ¿no? Porque ya son unos datos reducidos. Vale, bueno, pues está ejecutando la tarea, ya habéis visto, lo mismo, 43 segundos. Si tenemos que hacer esto en un entorno tradicional, pues bueno, mira, lo que vemos, de los 300 millones de registros, 23 millones de localizaciones corresponden a tankers. ¿Vale? Luego, hemos hecho un filtrado espacial, nos hemos quedado con 8.000 puntos. Y ahí hemos construido 27, nos han salido 27 tracks, es decir, es el típico map reduce, pero al extremo, ¿no? De 300 millones a 27 y lo hemos hecho en 40 segundos. Bueno, esto simplemente es la visualización, ¿vale? Muy importante, acordaros el proceso. Entradas, procesamiento y salidas. Como estamos trabajando en Spark, podemos persistir nuestros resultados a cualquier formato que soporte Spark, ¿no? Pero también dotamos con capacidad. GeoAnalytics Engine dota al sistema, a nuestro procesamiento, con capacidades de exportar a formatos más tradicionales o más GIS, ¿no? O formatos, vamos a decir, geoespaciales que estamos más acostumbrados a trabajar. Pues, por ejemplo, podríamos exportar a Shapefile, a un repositorio de S3 y generaríamos un Shapefile como lo generamos en nuestra carpeta, en este caso en un Data Lake. Podríamos escribir también a GeoParquet, que si no conocéis, GeoParquet podríamos decir que es el equivalente al Shapefile cuando nos vamos a un Data Lake, ¿no? Entonces, bueno, es un formato muy popular que se está haciendo cada vez más popular y extendido entre la comunidad de ciencia de datos, de manera que, bueno, obviamente podemos producir esos resultados. Y también, hasta ahora habéis visto que no he usado para nada ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online, es decir, el producto GeoAnalytics Engine per se es independiente de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Yo tengo mi infraestructura Big Data, ahí pongo GeoAnalytics Engine y ejecuto toda la analítica sin tener ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online. Pero en el caso de que yo tenga una organización de Enterprise o de ArcGIS Online, obviamente puedo también generar salidas en mi organización, ¿no? como feature layers tradicionales, que es un poco, bueno, no voy a entrar en el código, pero bueno, aquí veis que el código lo mismo, es un código sencillo donde yo le paso el endpoint del servicio que quiero actualizar y tengo el data frame de los tracks. Tan fácil como esto, write, format y genero. Y el resultado es lo que veréis aquí, que ya esto es un web map a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y donde ya yo puedo trabajar, pues puedo hacer ya filtrado aquí con las herramientas, etcétera, ¿no? Vale, es decir, que ya estaríamos en un entorno conocido por todos. Y ya para acabar,
porque la filosofía de esto fundamentalmente no es como yo he estado haciendo aquí. No es que yo creo un clúster manualmente en MR, luego ejecuto este script, ¿no?, y obtengo los resultados. No, la idea es automatizar, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en este tipo de arquitecturas, cuando hablamos de automatizar, hay dos conceptos o dos formas de trabajar que son muy importantes, que son, habréis oído muchas de ellas, sobre todo DevOps, ¿no?, y luego la infraestructura como código, ¿no? Entonces, tengo aquí un pequeño ejemplo. Cuando yo he creado el clúster con el que estoy trabajando, lo he creado manualmente, pero, como os comentaba, esa AWS, la línea de comandos, ¿no?, el CLI de AWS, te permite generar el script que crea el clúster, ¿no?, que aquí podéis ver algunas líneas, como el S3 que es donde estoy referenciando información, etcétera. No, pero esto se crea de manera automática. Entonces, yo puedo automatizar, es decir, por código, infraestructura como código, la creación de esa infraestructura, pero también este notebook que tengo en X pasos lo puedo convertir en un fichero Python que se ejecute de manera automática una vez se ha creado el clúster, y muy importante que el clúster, una vez ha finalizado, se mate, es decir, automáticamente, todo el proceso sea automático. Porque también en estas arquitecturas la aproximación cambia. Nosotros estamos acostumbrados a instalar en máquinas virtuales y se queda ahí el software instalado y lo puedo estar usando o no. En estos entornos de clústeres y este tipo de tecnologías, el clúster se crea a demanda. Es decir, yo creo el clúster, ejecuto mi tarea, lo mato y lo que es muy importante, todo ese hardware queda liberado para otras tareas que sean necesarias. Es decir, no desaprovecho el hardware, entre comillas, vamos, el hardware está utilizado todo el tiempo, porque creo, ejecuto, destruyo, paso a otra tarea, etc. Y bueno, creo que os he explicado todo el proceso, ¿no? La fuente de datos, la transformación, las salidas y la automatización. Pues muchas gracias. Gracias, Raúl.